En materia de responsabilidades y de obligaciones dentro del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas, está la gestión y la evaluación de los riesgos psicosociales. El día de hoy vamos a realizar precisamente una identificación de ese marco legal de cuáles son los objetivos de gestionar este riesgo, qué es en sí un riesgo psicosocial, cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de las enfermedades correspondientes al orden de el riesgo psicosocial y finalmente vamos a identificar cuáles son las generalidades de un programa de vigilancia epidemiológica y cómo debe gestionarse en una empresa, precisamente para que podamos decir que a nivel laboral se cumple con la prevención y la gestión del riesgo psicosocial. Entonces, bienvenidos a este espacio de comunicación y espero que sea provechoso para todos los que vean este video. También quiero hacer énfasis en que el riesgo psicosocial es un riesgo que tiene bastantes dimensiones. No solamente estamos hablando de los factores intralaborales que son contribuyentes, sino adicional tenemos que ser conscientes que existe un factor derivado del estrés y también un factor de las condiciones extralaborales. Entonces estamos diciendo que la empresa debe generar y debe gestionar estas actividades para el control del riesgo psicosocial, pero los trabajadores deben identificar desde su responsabilidad y desde su propio quehacer cómo pueden generar buenas prácticas en su estilo de vida, en el estilo de las relaciones, en las relaciones, en el entorno en el que manejan, para que efectivamente se logre el objetivo conjunto y el único objetivo es que toda la población trabajadora goce de una salud mental adecuada que le permita tener un grado de satisfacción y un bienestar emocional. Entonces, bienvenidos y vamos a desarrollar el tema. En este momento voy a compartir mi pantalla en la cual vamos a identificar las ayudas que nos brinda PowerPoint. Perfecto. Listo. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a identificar es el marco legal colombiano de las responsabilidades de los empleadores en la gestión del riesgo psicosocial, desarrollado obviamente desde la Ley 1010 del 2006, donde se empiezan a regular para los empleadores la prevención del acoso laboral y demás hostigamientos en las relaciones de trabajo. Luego viene la Ley 1562 del 2012, donde se define qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad laboral. El decreto 614 de 1984 nos determina, nos detalla que los empleadores deben proteger a las personas contra los riesgos, pero no solamente los riesgos provocados en el entorno laboral, como los químicos, físicos, biológicos y demás, sino también los psicosociales. La resolución 1016, como lo sabemos, es aquella que está diseñada para prevenir y controlar las enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. La resolución 652 del 2012 se establece el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. En la resolución 2646 del 2008 se establecen disposiciones y responsabilidades para monitorear la exposición a los factores de riesgo psicosocial. La resolución 2404 del 2019 se adopta la batería de riesgo psicosocial y se establecen por el Ministerio en la página del Fondo de Riesgos unos elementos que son unificados para todo el territorio colombiano, en la cual se deben adoptar y basado en esta batería de riesgos se realiza la identificación y la valoración de los riesgos psicosociales, los factores psicosociales y los efectos en la población trabajadora. La resolución 1443 del 2014 establece que se debe realizar esta gestión dentro del marco de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y obviamente pues aparece en el decreto 1072 que es toda la compilación de la normativa entre el empleador y el trabajador, específicamente aparece en el título 2 del capítulo 6
en todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La circular 064 del 2020, por otro lado, establece que en el evento de pandemia, el empleador debe gestionar los riesgos psicosociales que puedan derivarse como la angustia y demás otros factores con motivo de la situación de pandemia que actualmente atraviesa pues el planeta. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos para esta socialización, lo primero es identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo psicosocial y lo que se busca, en fin, es prevenir la incidencia de riesgos psicosociales en los trabajadores. Ya cuando hablamos de los objetivos de un programa de riesgo psicosocial, entonces hablamos que siempre se debe determinar cuáles son los criterios de la información, ¿cierto? ¿En qué me voy a basar? ¿Cuál es la información de la cual me voy a alimentar? Porque asimismo el tamizaje o la evaluación o el análisis de la recolección de la información que yo voy a tener va a ser pertinente. Lo segundo es identificar dónde existe reacciones de estrés ocupacional. Es importante recordar que las situaciones emocionales de estrés siempre van a generar unas enfermedades, unas patologías asociadas y esas son las que se deben buscar. Se debe categorizar cuáles son las áreas o los cargos que tienen mayor riesgo psicosocial, porque también se deben focalizar las actividades para gestionar este riesgo. Finalmente se debe realizar una propuesta de una intervención, ¿verdad? Y finalmente se deben evaluar cuál fue el impacto que tuvieron estas acciones. Entonces decimos que cuando hablamos de la Organización Mundial del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, definen que los riesgos psicosociales son esas interacciones entre trabajo, medio ambiente, satisfacción laboral, condiciones organizativas y las capacidades también del trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo. Entonces, decimos que el Instituto Nacional de Salud ya toma esta definición de la Organización Internacional del Trabajo y dice que el riesgo psicosocial son las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización de trabajo, el contenido del trabajo, la realización de la tarea y que se presentan y pueden alterar, por decirlo de alguna forma, el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Actualmente podemos identificar como riesgos psicosociales el estrés laboral, la fatiga, la violencia en el trabajo y el acoso laboral. Entonces, cuando hablamos de que el riesgo psicosocial afecta a la salud, es nuevamente importante retomar cuáles son los conceptos de salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece que es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por su parte, Briceño León en el año 2000 dice o nos manifiesta que la salud es una síntesis de una multiplicidad de procesos de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, la política, la economía y la economía internacional. Entonces, básicamente, podemos determinar que la salud es un hecho social, ¿cierto? Tanto material como inmaterial. Es decir, que la salud es un fenómeno multidimensional y multicasual que trasciende y desborda la competencia estrictamente médica, relacionándose además con la biología, la psicología, la economía, la política y por tanto es un asunto colectivo que se debe tratar conjuntamente. En ese orden de ideas es importante identificar que el riesgo psicosocial, si bien está determinado en el entorno laboral, cuando hablamos de la gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, de los cuales son los empleadores los que tienen responsabilidad, como veíamos anteriormente en el marco legal, también es importante que identifiquemos que en ese concepto de salud contribuyen los factores extralaborales, de los cuales pues no son responsables los empleadores, y empieza entonces a jugar la responsabilidad del trabajador, que es el que controla específicamente estas situaciones extralaborales. También, como veíamos, se trata también un poco de la percepción y de la forma como culturalmente se determine o se gestione esta situación psicológica por parte de cada persona. Es importante recordar que
diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes estratos, diferentes áreas de influencia, diferentes religiones, tienen una incidencia en la forma como nosotros trabajemos nuestras emociones y también la forma como cuidemos de nuestra salud. Entonces, es importante, por ejemplo, identificar en la estadística cuáles son esos determinantes en salud, cuáles son esas variables críticas que están deteriorando la salud. Pueden ingresar, aquí está este enlace, al Instituto Nacional de Salud, donde ellos aportan estadísticas para identificar cómo es la mortalidad respecto a la población colombiana. Los últimos datos que están publicados en la página del Instituto Nacional de Salud es el análisis de las estadísticas del 2005 al 2017 y entonces podemos identificar que en un primer lugar, en Colombia, la causa de mortalidad es por enfermedades del sistema circulatorio. La segunda causa de mortalidad es por neoplasias, con un alto índice de tumor en el estómago u órganos digestivos. La tercera es una mortalidad por causas externas. La cuarta es una mortalidad por enfermedades transmisibles como enfermedades respiratorias, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y existen en descenso, ya vemos que la mortalidad por otras causas, como son enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, y esta estadística, ¿qué nos permite ver? Nos permite identificar que, por ejemplo, todo lo que son enfermedades asociadas a nuestros hábitos, ¿sí? Como es el consumo o la ingesta de alimentación y la incidencia que tiene en nosotros el estilo de vida, está llevando a a un determinante en salud que genera, obviamente, una afectación. Entonces decimos que cuando hablamos de esos determinantes, lo podemos dividir en medio ambiente, biología humana, estilos de vida y sistemas de atención médica. En el medio ambiente tenemos los biológicos, los físicos y los psicosociales. En biología humana están las enfermedades las enfermedades hereditarias, las enfermedades genéticas y las enfermedades cromosomopatías, que son las que tienen que ver con condiciones netamente de los cromosomas, de los genes, que no podemos controlar. Entre los determinantes en salud también lo podemos agrupar en estilos de vida, que es la forma como nosotros nos alimentamos, la cantidad de ejercicio que realizamos y demás hábitos como son fumar, alcoholismo y demás. Y finalmente, otro determinante en salud sería los sistemas de atención médica, que ahí podemos abarcar todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y cómo está organizada esta atención en salud, la atención primaria y la atención secundaria. Entonces, dentro de esos determinantes conductuales, ¿cierto? Que obedecen necesariamente a la persona, únicamente a la persona, están los hábitos, las costumbres, las creencias, las actitudes y los comportamientos. Dentro de los determinantes ambientales está pues todo lo que tiene que ver con los fenómenos físicos, hablábamos, y también aquí viene la condición atmosférica, o sea, dónde vivimos, qué tipo de clima manejamos, si existen enfermedades endémicas, por ejemplo, para el caso de los llanos orientales, pues tenemos todas las enfermedades como el dengue, la malaria, el Zika y demás. En los determinantes biológicos, pues obviamente lo que hablábamos, está todo lo que tiene que ver con los cromosomas, los genes, la edad del género, la nutrición, la inmunidad y el vigor en sí de la persona. Y los determinantes sociales están todas las relaciones familiares, la situación financiera, el trabajo, sus relaciones con la comunidad, sus valores intrínsecos y la libertad de las personas. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de estos factores, que todos estos factores están contribuyendo simultáneamente a generar este tipo de bienestar. Por eso es importantísimo que identifiquemos que no podemos como relegar este riesgo o esta gestión del riesgo psicosocial específicamente al empleador, sino que es un asunto 100% responsabilidad tanto de cada persona como de las acciones que se puedan generar a nivel de la empresa. ¿Por qué manifiesto esto de forma, digamos que, insistente?
porque para que se tenga una adecuada gestión de riesgo psicosocial debemos trabajar esas dimensiones, todos esos determinantes que estábamos analizando deben ser trabajados. Puede que la empresa tenga una muy buena gestión de riesgo psicosocial, pero definitivamente si no estamos cuidando, si no estamos analizando todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos y los determinantes que contribuyen y que son exclusivamente de responsabilidad del trabajador, pues no vamos a tener una gestión adecuada. Entonces, aquí tenemos ya un gráfico que nos va a permitir identificar cuáles son los determinantes proximales, o sea, cuáles son los que influyen de forma más importante, y los determinantes distales, que son los que tienen una incidencia, pero no van a ser tan influyentes. Entonces, lo primero que tenemos es los factores biológicos y el caudal genético. Para tener una salud, influye de forma determinante, de forma básica, ¿sí? La base de todo son los factores biológicos y el caudal genético. Posteriormente identificamos que están los factores individuales y las preferencias en los estilos de vida. Luego vienen las influencias comunitarias y el soporte social, el acceso a servicios de atención en salud, las condiciones de vida y trabajo y las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Es decir, que cuando trabajamos este riesgo psicosocial debemos tener en cuenta estas dimensiones para que realmente seamos efectivos a la hora de tratar de gestionar un riesgo psicosocial. Recordemos entonces, ahora sí ya que sabemos qué impacto tiene la salud, es importante ya empezar a recordar un poco qué es un factor de riesgo psicolaboral. Entonces decimos que están las condiciones internas, que son las relacionadas con el medio ambiente de trabajo, que tiene que ver con la carga mental que tenga cada trabajador, el apremio o la rapidez con la que tenga que elaborar sus tareas, asimismo, qué tan complejas son esas tareas a nivel de concentración, de rapidez, de variedad, qué tan monótono es. Otra condición interna es qué tanto conozco y qué tanta definición del rol tengo, porque obviamente si tengo claras mis funciones, si tengo claras mis tareas y si me han educado, me han capacitado para realizarlas, pues es más, me va a sentir más cómodo. Asimismo, tiene que ver la responsabilidad del cargo, qué tan autónomo es y qué cantidad de trabajo tengo. Relacionadas con las condiciones de la organización, ya como tal, tenemos el estilo de liderazgo, cómo se realiza el cambio en la organización, si hay una adaptación, si hay una socialización, una comunicación adecuada de los cambios, qué tan fuertes son los sistemas de comunicación, nos evalúan el desempeño, existe capacitación, se puede hacer carrera en la entidad, existen mecanismos de bienestar social, se realizan políticas de contratación y permanencia en el trabajo y los sistemas y condiciones de remuneración. Esos son los que tienen que ver con la organización. Dentro de los factores de riesgo psicolaborales tenemos que existen dentro de las características propias de la organización, qué modalidad de organización es, si es una pública, si es privada, si es un nivel jerárquico, si es un nivel de trabajo en equipo, cómo es la jornada y el horario de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos identificar que no es lo mismo específicamente en este evento que es pandemia, no es lo mismo el nivel de riesgo psicolaboral para los profesionales de la salud como para, por ejemplo, alguien que trabaje en un call center o que trabaje en una fábrica, ¿cierto? Porque esos factores, esas situaciones propias de la organización, de la tarea, de la cantidad de trabajo, de la cantidad de población por atender, del horario, de todo lo que está la organización del trabajo y la forma como se organiza el trabajo en la empresa, eso es lo que hablamos de esos factores administrativos, esos factores contribuyentes que van a desencadenar este tipo de situaciones. Luego tenemos, por otro lado, dentro de los factores de riesgo psicolaboral, las condiciones propias de la persona, del individuo. Entonces tenemos las características de la personalidad, qué tan susceptible es respecto al desarrollo de su personalidad, cuáles son sus motivaciones, sus habilidades, qué nivel educativo tiene, cómo es la capacidad del manejo de situaciones de estrés o cómo enfrenta
las situaciones que no puede controlar, qué tanta autoestima tiene, cómo han sido sus experiencias. Influye también la edad, el sexo y el estado de salud. Entonces, en ese orden de ideas, es importante identificar que no solamente están contribuyendo los factores de la organización, sino también esas características de personalidad o esas susceptibilidades individuales que como personas tenemos. Otro de los factores de riesgo psicolaboral son las condiciones externas de trabajo, es decir, la situación económica, la situación del grupo familiar, cómo se encuentra mi situación con mi familia o con mi comunidad, cómo existe la situación política, cómo me afecta a mí todo lo que está sucediendo a nivel social, a nivel económico. Y decimos que si ya establecimos estos factores, ya determinamos cuáles son esos desencadenantes del riesgo psicosocial, lo siguiente que nos establece la norma es que debo realizar un programa de vigilancia epidemiológica que me va a permitir este programa. Este programa, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, me va a permitir, uno, recolectar información de forma sistemática y permanente y analizar esa información. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar una evaluación de cuáles son esos factores que vimos en la empresa y también en las condiciones intralaborales y extralaborales, cómo está esta salud del individuo, cómo está esta percepción de la persona, del trabajador, y asimismo yo pueda generar unas acciones focalizadas. Entonces, ¿de dónde viene esa información? Bueno, esa información puede venir de, esa información puede generarse en los resultados del diagnóstico del riesgo psicosocial, puede tomarse de las bases de datos de acuerdo al ausentismo y a la accidentalidad del personal, puede tomarse también de los informes de los exámenes de ingreso periódicos y egreso, de la información sociodemográfica y los sistemas de participación, que son los que nos permiten conocer ya las inquietudes o las solicitudes propias de los trabajadores. Entonces, retomamos un poquito lo que llevábamos anteriormente. Decimos que está la obligación de los trabajadores de identificar y gestionar los riesgos psicosociales. Por otro lado, está la concepción de salud como una dimensión múltiple en la cual no solamente están los factores dentro de la empresa, los factores característicos del trabajo y la organización, sino también existe una contribución supremamente importante y básica en cuanto a el individuo como persona, la forma como gestiona su salud, la forma como gestiona sus emociones, y finalmente existe un impacto macro de la situación política, social y económica. Entonces, tomamos esta información de estos medios, ya sea de las baterías, del resultado de la batería de riesgo, de por qué se están accidentando, de cómo están en sus exámenes, porque ello nos va a permitir generar lo que llamamos la intervención. Cuando hablamos de la intervención, siempre vamos a hablar del ciclo PHBA. Entonces hablamos que el sistema de vigilancia epidemiológico se basa en planear, hacer, verificar y actuar. Lo primero cuando establecemos es de dónde voy a tomar las fuentes de mi información. Como lo vimos anteriormente, podemos tomar todas esas fuentes de información para hacer este análisis de la población trabajadora. Posteriormente vamos a identificar cuál es mi plan para intervenir ya los riesgos que yo detecté como los riesgos más altos o cuáles de todos esos factores que yo estoy analizando, cuál es el factor que más me está incidiendo, me está afectando la salud mental de los trabajadores. Entonces puedo establecer controles de ingeniería, controles de procesos administrativos y controles a las personas, que es como nos establece siempre, de acuerdo a la guía técnica 45, cómo debo hacer la intervención de los riesgos. Entonces, cuando hablo de las intervenciones a la población trabajadora, puedo decir que las puedo estratificar por cargos o por grupos de riesgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las instituciones de salud, el grupo de riesgo más alto es el riesgo asistencial. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto con el paciente, para efectos de la pandemia son los que tienen más miedo
o están totalmente expuestos a contacto con posibles pacientes infectados y eso puede generar también más incertidumbre, más angustia y demás. También puedo realizar intervenciones relacionadas con factores de riesgo, como por ejemplo decimos que si está incidiendo las condiciones locativas, las condiciones físicas, la ergonomía y demás condiciones, entonces voy a establecer las acciones que van a controlar estos factores que tienen que ver con infraestructura, locación, posturas y demás. Posteriormente también puedo hacer intervenciones relacionadas con la organización y la dirección, teniendo en cuenta, obviamente, que se deben realizar actividades laborales siempre buscando el beneficio de los usuarios y también que haya una armonía en el equipo de trabajo. Decimos que cuando hacemos vigilancia epidemiológica tengo que tener claro que están los casos sospechosos, los probables y los confirmados. Para casos sospechosos vamos a tener que toda la población trabajadora es un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque toda está expuesta a los riesgos psicosociales, por eso todo lo que vamos a trabajar en vigilancia epidemiológica como casos sospechosos, pues abarca toda la población. Los casos probables son aquellos casos en los cuales están expuestos al riesgo por las características de los cargos, porque tienen unas altas exigencias mentales, emocionales, y también podemos identificar que si tenemos que en la batería de riesgo psicosocial, ya sea intralaboral, extralaboral o la medición del estrés, nos dio un riesgo alto, también debe considerarse este grupo probable y sería un grupo focal para analizar. Y en cuanto a los casos confirmados, ya tenemos que son los trabajadores que tienen un diagnóstico médico, ya sea laboral o de un psiquiatra, que esté diagnosticado con enfermedades del comportamiento o con enfermedades mentales. En ese orden de ideas, ese sería, en forma general, la gestión del riesgo psicosocial en las empresas. Primero, debemos identificar cuáles son esos factores a nivel de la empresa, esos factores a nivel intralaboral, esos factores a nivel extralaboral y esas condiciones o esa presencia de manifestaciones de estrés a nivel de la empresa. Posteriormente, debemos realizar una recolección de la información, analizar esta información y finalmente vamos a tener una ruta para poder hacer nuestro ciclo, planear, hacer, verificar y actuar y ejecutar acciones que me permitan atacar puntualmente cada uno de estos casos. Si, por ejemplo, se identifica que existen relaciones familiares de los trabajadores que les están desencadenando mayor riesgo psicosocial y luego estos trabajadores llegan a sus lugares de trabajo desmotivados, iracundos o con otro tipo de situaciones, entonces la empresa puede abordar de pronto un tipo de sensibilización o de capacitación para aprender a gestionar emociones y demás. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que para la gestión de riesgo psicosocial se debe identificar primero cuáles son los factores, cuáles son los riesgos, cuáles son esos focos potenciales. Posteriormente se deben ejecutar acciones y esto todo basado en una evaluación. Entonces voy a revisar si esas acciones que yo planeé, al ejecutarlas, si bajaron, si incidieron, si afectaron el riesgo psicosocial y tengo un ambiente laboral mucho más sano, porque lo que buscamos finalmente es que todos los trabajadores tengan una salud mental adecuada, se sientan bien y tengan salud dentro de lo que establecimos en el principio que la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud establecen, que es una globalidad de situaciones cuando yo manifiesto que tengo salud. Entonces, esta imagen la tomé de printer y me parece interesante que establece que hay que generar unas acciones positivas que permitan precisamente esta gestión de riesgo psicosocial, en la cual es absolutamente vital adoptar un estilo de vida saludable, no por verse de determinada forma, sino porque definitivamente
debemos empezar a tomar conciencia que todo lo que nosotros comemos va a generar unas reacciones químicas en nuestro cuerpo y esto va a incidir en la forma como nos sentimos. Adicionalmente, está demostrado que debemos hacer ejercicio porque nos va a permitir tener unos sentimientos de satisfacción y adicional vamos a tener una mejor movilidad, vamos a colaborar y a contribuir con que tengamos una mejor y una adecuada salud. Entonces, adicional a estas acciones puntuales, como son los estilos de vida saludables, no ingerir alcohol, no ingerir cigarrillo, no tener estos hábitos, estas costumbres que lo que hacen es destruir nuestro cuerpo. Adicional, también tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos en todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, la forma como nosotros asumimos las situaciones de las cuales no podemos cambiar o las que sí podemos cambiar y cómo nosotros cuidamos nuestra salud mental. Entonces, muchísimas gracias por participar conmigo en este espacio. Lo más importante es, desde mi perspectiva, que al conocer qué es el riesgo psicosocial, cuáles son las herramientas o cuáles son los apoyos que debe darnos el empleador como parte de sus responsabilidades, también identifiquemos que la responsabilidad de un adecuado estilo de vida, de un adecuado gestión de emociones, va a contribuir no solamente a que yo mejore mi salud mental, sino también voy a ser parte de la mejora de mis compañeros de trabajo en cuanto a la gestión de este riesgo psicosocial que está presente, que más que nunca lo hemos visto este año con la pandemia, y que sintamos esa responsabilidad y ese compromiso de empezar a cuidar de nosotros mismos, empezar a proteger nuestro cuerpo, proteger nuestra salud mental a través de los buenos hábitos alimenticios, del ejercicio y de los buenos hábitos emocionales. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente con otro tema en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias.